¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, buenas noches. Volví. Creo que te extrañaba. Gracias por cubrir, Sí, bueno. Ya estamos también en www.saberver.com.ar. Puede verlo ya mismo, puede verlo cuando se le ocurra. Acá tenemos, miren. Sí, no sé, déjame a mí porque estoy un poco lento. Un programa sumamente intenso el de hoy por la diversidad de temas, desde narración de cuentos hasta propuestas de un candidato a intendente, pasando por una rareza. Alguien que con argumentos defiende el dragado del puerto. Y también lo que se ha constituido en un tema de estas horas. Y justamente a ese asunto referiremos el televoto de hoy. Lo presentamos y ya le decimos de qué se trata. La televisión engorda, ¿eh? Presenta el televoto de Saber Ver. Hoy en el Hospital Penas hizo una intervención quirúrgica muy importante y por primera vez en Bahía Blanca una persona que profesa la fe de los testigos de Jehová, que se niegan a ser transfundidos, pues se respetó esto, se utilizó un mecanismo muy avanzado, dicen que también muy costoso, y finalmente la operación fue exitosa. La pregunta concreta es si está de acuerdo con que se respete la decisión de no recibir sangre que plantean las personas que profesan esta fe. Por el sí 452-5207, digo bien, y por el no 452-5072. Están aquí el señor Juan de Paris y el señor Sergio Zanúcoli, son miembros... digo bien. Gustavo. Bueno, Gustavo. Lo rebautizaron acá, disculpe. Son miembros de los Testigos de Jehová. Gente que profesa una fe desde una fortísima convicción. Yo tengo un recuerdo vago, pero recuerdo al fin de tantísimos años, todavía se usaba el servicio militar. Tuve un compañero de servicio militar que era testigo de Jehová y que se pasaba el tiempo bajo arresto en épocas difíciles, años 76, 77. ¿En la Armada estabas vos? En la Armada, porque se negaba a rendir homenaje o tributo a los símbolos patrios, no cantaba el himno ni saludaba a la bandera. Y eran épocas embromadas, donde respetar decisiones distintas de otras personas era muy difícil, y el tipo se la bancaba de una manera que... ¿Toda la colimba se la bancó? Toda la colimba. ¿Vivía preso? Vivía preso, no sé cuál fue el desenlace, porque como eran por tandas, grupos, por tandas, no compartimos mucho tiempo, pero sí, lo sacaban solamente a comer, y un chico de 20 años que tenía una fortaleza de espíritu, los demás no entendíamos. ¿Y hay gente que se ha muerto? ¿Si hay testigos que por no recibir sangre en una operación se mueren? No, o sea, ha habido casos, pero no hay casos documentados en cantidad significativa como para decir que la falta de una transfusión de sangre puede ocasionar la muerte. Pero al inverso, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Bueno, hay un fundamento bíblico. Pero es la misma Biblia de otras religiones que sin embargo no encuentran esa interpretación. No, la Biblia está en todas las Biblias. Aquí mi compañero Juan Carlos, el texto de Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29, donde en lo que se conoce como el primer concilio cristiano, se resolvió abstenerse de sangre. ¿Pero fue después de los apóstoles entonces? Durante los apóstoles. Durante los apóstoles. Pero después de Cristo. Está expresado, traducido textualmente como abstenerse de sangre, sí, la palabra abstenerse de sangre. ¿Podemos leerlo directamente de la Biblia, por favor? Sí, dígalo. Hechos 15, 28 y 29 dice: porque al Espíritu Santo y a nosotros mismos nos ha parecido bien no añadirles ninguna otra carga, salvo estas cosas necesarias, que sigan absteniéndose de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de cosas estranguladas, y de fornicación. Si se guardan cuidadosamente de estas cosas, prosperarán. Buena salud a ustedes. En realidad, hay otras citas bíblicas. En el Génesis mismo, a Noé se le dio la instrucción de no alimentarse con sangre. Posteriormente, en Levítico, a Moisés se le dice exactamente lo mismo. Finalmente, como bien lo manifestó Gustavo y acabamos de leer, ya en el primer siglo, los apóstoles tomaron esta decisión. Así que nosotros lo que tratamos de hacer es hacerle caso al manual del fabricante. Nosotros creemos que nuestro fabricante es Dios, el creador. Son la única religión que observa este pasaje de la Biblia de esa manera. Digamos. Hasta donde yo entiendo, no sí, a pesar de que hay otras religiones que no comen sangre. ¿Que no comen sangre como, por ejemplo? Por ejemplo, morcilla o animales no desangrados. Hay una diferencia extraordinaria entre eso y una transfusión. Exacto, porque nosotros entendemos que la palabra abstenerse es en todo sentido. ¿No comen morcilla tampoco? No. Como el alcohólico. Nos abstenemos de sangre. ¿Sí? Ahora, y perdón, yo quiero saber, ¿usted cuánto hace que es testigo de Jehová? Yo desde chico.
desde O sea, chico. bueno, he tomado la resolución desde los 20 años que a conciencia y haciendo uso de mi razón decidí hacerme testigo de Ahora, Jehová. cuando alguien decide ser testigo de Jehová, ya tiene que respetar. Sí, asume Asume todo. Asume esta No es que dice, responsabilidad. bueno, de los Nadie nos próximos 10 obliga. años o los próximos 5 años veo y si me tengo que operar, me dejo transfundido. Es interesante que a nosotros nadie nos obliga a tomar esta resolución. Nosotros, si resolviéramos dejar de ser testigos de Jehová y hacernos una transfusión de sangre, es una decisión personal. Pero ¿y qué pasa? Porque ¿quién hace el control de gestión de la observancia de cada uno de los fieles? Porque, digamos, alguien en un estado son determinado, libres, son bueno, libres. Sí, son pero libres, sí. un testigo de Jehová que tiene a lo mejor un hijo menor de edad que necesita una transfusión y hay riesgo de vida y decide que lo transfundan, está violando una norma, alguien lo sanciona por eso, le impiden seguir perteneciendo. No se sanciona, simplemente lo tomamos como que hay una debilidad espiritual, que no ha comprendido el punto y se le ayuda tal como cualquier otra persona puede caer en algún pecado por cualquier otra debilidad, pero no hay una sanción concretamente. Ahora, ¿qué dice la ley en lo penal? Vamos al Código Penal. ¿Sí? Alguien tiene un hijo de 8 años, una peritonitis, tienen que operarlo y ¿qué hace? Decide que no lo transfundan. Es abandono de persona. Es un delito penal. En cuanto a los no sé lo que dice la ley, ¿eh? En cuanto a los menores, hay casualmente una ley que fue promulgada en el año 2009, la ley Hace 2 años. 26.529, donde es una ley que habla acerca de los derechos del paciente, Ajá. y donde en el inciso número E, que habla de autonomía de la voluntad, se indica claramente que la persona tiene derecho a aceptar o rechazar determinados tratamientos, y se incluye a los niños, niñas y adolescentes, que ellos pueden también tomar esta... A partir de esta ley se incluye. A partir de esta ley. Ya había una ley anterior que se basa en la Convención de los Derechos del Niño, es un tratado Si me internacional. permiten, dos cosas que escuché con mucha frecuencia hoy a propósito del caso de esta operación exitosa en el Hospital Penn, un hospital público, Después provincial. explicamos cómo fue Sí. la operación. Fueron dos cosas que se escucharon con más intensidad. Una de ellas es, ¿qué saben si los médicos en el momento de la operación, el paciente está dormido, no utilizaron sangre en caso de necesitarla? Bueno, una. Y la otra es que No se fueron van a meter en el costos quirófano. que debió abonar el hospital público, producto de los tributos de todos los Bueno, es más ciudadanos. costosa este es tipo de más operación, costosa. mucho más ¿Es costosa. verdad? ¿Ustedes tienen certeza de eso? En realidad, cuando el médico toma, si es que toma una decisión de ese tipo, sin el consentimiento del paciente, ya se transformaría en una cuestión de conciencia entre el médico y Dios. Bueno, pero el Primera médico pregunta tiene un juramento hipocrático, tiene que salvarlo al paciente. Entiendo que en la mayoría de los casos los profesionales que nos atienden son sumamente responsables, respetuosos y veraces, y creemos que eso no sucede. La primera pregunta respondía. Y la segunda, ¿es más costoso? ¿Está bien que todos paguemos algo que es una cuestión, una convicción de un sector reducido de la sociedad? Perdón, en Sí. este caso que yo lo seguí un poco de cerca, disculpe, Juan, No, por favor. el alquiler de la máquina fue costeado por la familia. Fue costeado por la Sí, o sí, sea que no hubo costo, esa vez un La bien. máquina no está en el hospital público. El hospital público no está. No está en ¿Cómo el es la hospital máquina? público. ¿Cómo fue el dispositivo? ¿Cómo funciona? Es un su rescatador propia celular, sangre. o sea, el cyber rescatador celular, su propia sangre. Durante la operación la máquina va, La sangre que va pierde. absorbiendo la sangre que se va perdiendo en el campo quirúrgico. La recupera. Y la va reinfundiendo al paciente otra vez. Es decir que los glóbulos rojos se mantienen en la misma cantidad. Un En la misma detalle, proporción. Rubén, un detalle que me sorprendió un poco. Generalmente cuando hay alguna operación, en este caso fue la primera vez que se hace en Bahía Blanca, los médicos suelen ser muy bien dispuestos para exponerlo públicamente y contar. En este caso los 3 cirujanos que intervinieron, que es Moriconi, Ceballos y Caviglia, ninguno de los 3 estuvo dispuesto a conceder entrevistas públicas. ¿Hay Como alguna es un tema exposición? que les hace un poco de ruido, supongo, a los profesionales, que algo les causa, digamos, no es como en todos los casos donde tienen muchas ganas de contar una nueva experiencia médica. Más en lo público. ¿no? Claro, desde un hospital público. Esta vez, silencio de radio. Yo personalmente desconozco Sí, cuál no ha es- sido el motivo por el cual ellos han tomado esa decisión. Pero con respecto a los costos, permítame decirle esto. Tuvimos una experiencia familiar hace aproximadamente un año, donde una nietita mía fue sometida a 2 operaciones, la última a corazón abierto, donde durante 30 minutos se le detuvo el corazón para hacer reparaciones. Ella nació con una
con un grave problema aórtico, una deformación de la aorta. Y ¿Qué tiempo tenía en la operación? En la primera operación tenía apenas 10 días, 12 días. Y en la segunda operación ya tenía el año. ¿Y no recibía sangre? No recibió sangre. Si ustedes pudieran consultar con los médicos, en este caso, por ejemplo, el doctor Kreuser, director del Instituto Cardiovascular Infantil, una eminencia en Buenos Aires, él nos dice que si se tratara de un hijo de él evitaría todo lo posible el suministrarle sangre. ¿Pero porque es testigo de Jehová? No, no, no es testigo de Jehová, claro. por los problemas que eso ocasiona. ¿Alguien de ese tiempo? Y voy al tema de los costos. Cuando mi nietita salió de terapia intensiva, muchos, pero muchos, yo puedo decirle que 4 o 5 de los chicos que fueron operados día antes, día después y un día posterior a ellas, reingresaron por cuestiones de infección. Es una coincidencia, entonces Sí, ustedes no valoran ese aspecto. ¿Pero qué tipo de infección? Sí lo valoramos. ¿Sí? Sí lo valoramos. Infecciones que muchas veces, en algunas ocasiones, son producidas por este tipo de operaciones. Tampoco, cuidado, no estamos en contra de las personas que deciden ese tipo de tratamiento. Cada cual es libre de recibirlo. ¿es la misma Simplemente me máquina? remito a la estadística de lo que yo vi en mi corta experiencia. Juan, ¿es la misma máquina que se utilizó? ¿Similar? ¿La de su nieta, la que se en el utilizó caso acá? de la bebé no alcanzaba a utilizarse el Saber por la poca cantidad o el sangre, poco claro. volumen de sangre que ella tenía. Se había preparado, Gustavo, por favor, yo necesitaría que vos me ayudes en esto, el recuperador, bueno, yo desconozco el tema científico. Sí, pero por eso, bueno, pero había alguna había alternativa una- por cualquier había una máquina Un especial, pero sistema que no hizo falta utilizarla debido a la habilidad del médico. Quiero hacer una Me pregunta que gustaría hicimos... contar algo. Sí. Yo quiero que quede claro que nosotros no estamos en contra de la ciencia médica. vale. Es decir, nosotros no creemos en la curación por fe. Nuestra religión no hay cree en imposición las de curaciones manos, por fe en sanadores, absoluto, no, nada. para nada. Nosotros creemos en la ciencia médica. Por eso vamos al hospital Y es el único a que nos aspecto traten. que objetan. Lo único que asunto. rechazamos es la transfusión de sangre. Sencillamente. ¿Qué pasa O sea, con un diabético? Insulino dependiente, ¿aceptan? Sí, ¿Sí? sí. ¿Y el diabético insulino dependiente que se pincha el dedo, se saca sangre y para medirse la diabetes, lo permiten? Sí. Eso sí. Sí. ¿Y qué grupo de sangre tiene usted? RH positivo. ¿Y cómo? ¿Se le sacaron sangre entonces? Para hacer un análisis. ¿Eso sí? Sacarle, sí, el tema de sacarle. No, Sacarle no el es asunto problema, es el tema la es transfusión para incorporar. conservar Sí. la vida Está de bien. la persona. Se trata de... Y tampoco de donan conservar la ustedes vida. sangre. Y tampoco donamos. Que yo, no sé, hay muchas experiencias muy positivas sobre el uso de estas alternativas, porque nosotros no aceptamos las transfusiones de sangre, pero sí aceptamos alternativas, que hay muchas, en momentos en que hay una crisis de dadores, que hay, Sí. hay Ahora, una fíjese falta que es de notable, dadores. ¿no? Uno de los actos de mayor nobleza del ser humano está Sí. reconocido la donación de sangre. Sí, por supuesto. Justamente algo que ustedes no Sí, están sí. dispuestos a conceder. Nosotros, mire, somos personas que no sé si la gente nos conoce porque vamos a las casas de las personas a hablarles de nuestra fe, a ayudarlas espiritualmente a la gente. Nosotros en ese sentido somos dadores, ayudamos a la gente, no es que no queremos ayudar a la gente, simplemente nos damos sangre por nuestra posición al respecto. Pero lo que quería comentar es que ante la falta de dadores, si los hospitales públicos pudieran hacerse de este tipo de aparatología, sería muy interesante, porque estamos hablando de... Claro, de una independientemente maquinaria- de una cuestión de fe. Independientemente Sí, de claro. cuestión de fe. Faltan dadores, esta máquina lo sustituye. Hay gente que usted le da la opción Sí. de una transfusión o una aparatología de esta y va a elegir estos sistemas. Donde Sí, lo que no la estoy muy sangre seguro tiene de que en todos los casos esto pueda reemplazar la transfusión. No estoy muy seguro. Bueno, eso es una Pero bueno, cuestión médica. eso- sí, eso- posiblemente está hay bien. casos muy extremos que... ¿Se sienten raros No, no, absolutamente. frente a sus Pero vecinos, a los la demás gente ciudadanos? no los ve raros, en serio. Tal vez Sinceramente. nosotros no lo percibamos, pero creo que no. Creo que el testigo de Jehová se reinserta muy bien en la comunidad. ¿Tienen buena prensa? Buena prensa no por el trato del periodismo, buena prensa en el sentido de... Más o menos la buena prensa que tenían los cristianos del primer siglo. Por eso han tachado de sectarios y... Sí, Una serie de tal cosas, vez ¿no? por la gente que desconoce nuestra forma de vida. Nosotros somos muy abiertos a todas las comunidades, a todas las culturas, a todos los estados sociales. ¿Qué cantidad de testigos hay en Bahía, más o menos? En Bahía Blanca debe haber aproximadamente 1500 testigos de Aproximadamente. Jehová, en más varios centros, ¿no? Tienen- Sí, ¿Están sí, en Alem? ¿Están... Santiago del Estero. Santiago del Estero? No, Santiago del Estero no. ¿Ah, no? Paraguay. No, Emilio Rosas, calle Paraguay. Bueno, este,
Maldonado. Han sido muy gentiles en venir, ¿eh? No, gracias muy a ustedes. amables. Veremos qué opina la gente después de haberlos escuchado. Seguramente el televoto va a ir cambiando en función de lo que la gente absorbe como más información sobre el asunto, ¿eh? Muy amables. Mucha suerte. Tenemos a María Rosa del centro que dice, para ustedes es un pecado la transfusión. María del Pilar del centro dice, si nosotros sabemos quién es Dios, ¿y qué más? Sonia de Villa Rosario, está bien que se respete la decisión del paciente, dice Sonia. Muy bien, vamos a cambiar de tema enseguida, después de la pausa. Hay muchas más cosas interesantes por escuchar esta noche. Estoy viendo, che. El televoto, le recordamos, es si está de acuerdo con que se respete la decisión de personas que, como ellos, no admiten una transfusión de sangre aún en casos de extrema emergencia. La pausa, ya volvemos. El doctor Raúl Boscoff es candidato a intendente por Integración Ciudadana, huelga decirlo a esta altura, y estaba conversando muy animadamente con los testigos de Jehová que estuvieron acá, porque recordaba tiempos oscuros de la Argentina, donde también los testigos de Jehová fueron víctimas de persecuciones políticas por parte de la dictadura. Exactamente. ¿Y usted los asistió? Exactamente, sí. Yo era abogado defensor en aquella época, cuando los testigos de Jehová eran detenidos al realizar su tarea misionaria en la calle. Y joven abogado, yo me había recibido en el año 74, estamos hablando de los primeros años del proceso, y me tocaba ir a tratar de que los excarcelaran. ¿Y por qué los detenían? Los detenían por infracción al Código de Faltas con un eufemismo que no sostenía ningún juez. Una contravención. Claro, le imputaban el que no cumplían órdenes de autoridad competente. Y yo me acuerdo que bastaba que yo me enfrentara con la autoridad policial para que me fundamentaran los motivos de detención y automáticamente los dejaran en libertad. ¿Qué temían? ¿Qué temía el no, proceso, había probablemente alguna insinuación hecha a las autoridades militares y de las autoridades militares a las policiales para que se cesaran en su tarea de proselitismo, digamos, de difusión. Porque gente que religiosa. golpeaba en las casas y hablaba con los vecinos y bueno, y no sabe, claro, Nada más. pero no había control sobre eso. Y esto se sumó y se mantuvo durante un periodo hasta que, según las referencias luego comprobadas históricamente, las exigencias del presidente Carter a Videla incorporaron entre los puntos La reunión Carter-Videla. sí, el cese de la persecución a los testigos de Jehová. Y es cierto que a partir de ello cesaron. Y los mortificaba y los afectaba, y el comisario de entonces... Y los ponía en riesgo además, ¿no? Claro. Además, el comisario de entonces me advertía que yo había tenido suerte de que de alguna manera le había tocado en su jurisdicción, porque otra podía haber sido la suerte, en mi caso, de quien ejercía nada más que la defensa. Pero se equiparaban ahí las cosas, ¿no? Sí. Ahí era estado de arbitrariedad total. Y también atendía los casos cuando los jóvenes, los chicos adolescentes en toda la provincia sur de la provincia de Buenos Aires, la provincia de La Pampa, por supuestamente no respetar los símbolos patrios, eran expulsados del sistema educativo nacional. En aquel momento. ¿Los echaban de las escuelas? Los echaban Sí, automáticamente. ahí me recordaba que en la conscripción también el problema era que se negaban a tomar las armas. Claro. Y Bueno, eso no podían ingresar al sistema educativo nacional. Y esto obligaba... ¿Pero había muchos casos en Bahía? Había casos en la provincia de La Pampa. Yo recuerdo uno que hoy retomábamos en la recuperación de la memoria, que llegamos por vía de recursos administrativos hasta el Ministerio de Educación de la Nación para revocar la medida, y hasta que la Corte no logró cambiar el criterio de que el silencio no resultaba ofensivo frente al símbolo patrio o al el tema del himno, no cesó tampoco esa situación. Sí, claro. Doctor, ¿y usted qué piensa del tema de la sangre, de la negativa a la transfusión? Bueno, justamente la justicia de alguna manera fue variando el criterio, sosteniendo que la autonomía de la voluntad está por encima de todo, y esto es un poco lo que está reflejándose hoy. Esto es, en ese sentido, creo yo que uno puede no compartir las razones científicas, aunque yo sé que hay literatura abundante que los respalda también, que los respalda, científicamente, sí. De eso tomé conocimiento en aquella época, y ya era así. Pero es cierto que los cambios orientados en favor de la decisión de la autonomía de la voluntad, desde lo jurídico, digamos. desde lo jurídico, han sido el sustento que ha... Es un progreso de la sociedad, ¿no? Es un En progreso. su En calidad. ese sentido es un progreso. Bueno, es un grato resultado el del televoto, porque habla de la calidad de sociedad de la que conversábamos con Boscoff recién, ¿no? La mayoría de la gente, el 83% abrumadoramente,
está de acuerdo con que se respete la decisión, en este caso de los testigos de Jehová, de no ser transfundidos. Me parece que es un avance de calidad. 83 a 17. Gracias a Blanca, que agradece que se haya tratado el tema con respeto. Carapela dice qué pensarán los candidatos de su situación, y Raúl del Barrio Patagonia también, gracias por habernos escrito. A todos la gentileza de acompañarnos. La semana que viene volvemos. Suerte.